Hola, buenos días. Hoy día les quería mostrar una presentación acerca del aislamiento y la identificación de bacterias fitopatógenas, cuáles son los métodos más utilizados y para hacer una correcta identificación de bacterias. Bueno, las bacterias fitopatógenas tienen una serie de características que nos permiten eh, clasificarlas e identificarlas de acuerdo a estas características. Entonces, lo primero que es muy conocido es que existen, ¿cierto?, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas, ¿ya? Que tienen distintos tipos de pared y tenemos un test específico que nos permite hacer por lo menos la diferenciación entre esos dos grandes grupos. También hay otras diversas características como, por ejemplo, el crecimiento aerobio o crecimiento anaerobio. También cuando aislamos las bacterias, ¿cierto? Observamos distintas características de la colonia, ¿cierto? Con distintas coloraciones, como vemos acá, distintas formas, etcétera. También tenemos algunas bacterias, como algunas pseudomonas, ¿cierto? Que son fluorescentes cuando las hacemos crecer en un medio de cultivo específico. También las distintas especies tienen distintas necesidades nutricionales y también distintas actividades enzimáticas que también nos va a permitir clasificarlas. Otra característica es que crecen también, hay algunas bacterias, algunas especies que crecen a temperaturas mayores y otras no, ¿ya? Y son del mismo género, por ejemplo, y también nos permite diferenciarlas. Algunas forman endosporas y hay un grupo bien específico que eh, forma micelio aéreo, ya que es lo que observamos acá, que se asemejan un poquito a los hongos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a todas esas características, después nosotros vamos a ver más adelante que hay una serie de test que podemos realizar para ir diferenciando las distintas, primero géneros y después especies. Entonces, bueno, ¿cuáles son los puntos clave de la buena identificación y de lo que está afectando realmente al cultivo cuando nosotros vamos al campo y observamos cierta sintomatología? ¿Cierto? Son estos tres pasos, que uno es una buena toma de muestra, que la muestra también es muy importante, que se realice un correcto aislamiento, ¿ya? Y cuando ya tenemos la bacteria bien separada, bien pura, hacemos una serie de pruebas para su identificación. Entonces, la primera parte es la toma de muestra. Ya, bueno, cuando se va al campo, los materiales básicos que uno tiene que tener para tomar las muestras, ¿cierto? Es, bueno, llevar siempre un cuaderno donde va a registrar el lugar donde tomó la muestra, la especie, variedad, todos los datos que sean importantes para esa muestra, la fecha, registrar la fecha, el productor, etcétera. Bueno, siempre hay que llevar materiales cortantes, ¿cierto? Tijeras de podar normalmente, cuchilla, navaja, ¿ya? Materiales para desinfectar estas herramientas, ¿ya? Normalmente se usa alcohol al 70%. Para las bacterias también se puede usar hipoclorito. Bueno, para almacenar las muestras después, bolsas de plástico de distintos tamaños, depende si, porque se puede recolectar distintas partes de la planta, dependiendo del cultivo, ¿cierto? Puede ser o frutales o puede ser hortalizas, ¿ya? También se puede recolectar suelo. Bueno, también llevar obviamente un lápiz para marcar las bolsas, ¿cierto? Y un, algún contenedor como una heladera, por ejemplo, para mantener las muestras frescas. Y esas muestras deben ser llevadas lo más pronto posible al laboratorio. Ya, ¿cómo se toma la muestra? Bueno, la muestra debe ser representativa, ¿cierto? Porque lo que queremos saber es lo que está afectando al predio, ¿ya? Y si es algo importante, ¿cierto? Va a estar afectando a diversas plantas, entonces yo voy a ver cuáles son los síntomas que prevalecen y de esas muestras voy a tomar. Eh,
la muestra no tiene que estar completamente enferma o ya casi muerta, porque ahí entran otros microorganismos ya que son más enazaprófitos y que se alimentan de la materia orgánica muerta. Por lo tanto, la planta tiene que estar mostrando síntomas, pero no tan afectada, ¿ya? Puede que en el mismo predio haya distintos niveles de sintomatología, tratar de tomar un nivel intermedio o cuando están apareciendo los síntomas, pero no tan avanzados, pero que sean claros, ¿ya? Eh, bueno, la estructura muestrear, como dice ahí, dependerá de la enfermedad, ¿ya? ¿Qué es lo que está afectando? Porque puede ser que nosotros veamos el síntoma en la parte aérea, pero esté en las raíces o en los tubérculos, ¿ya? Como por ejemplo, ahí en la foto se está tomando muestras de papa, ¿cierto? Y lo que se ve principalmente en la parte aérea es una marchitez, pero donde se ve más clara el síntoma es en el tubérculo, ya que se ve un anillo, y entonces ahí también nos interesa tomar muestras de los tubérculos. Ya en otros casos va a ser específicamente la hoja o los tallos. Eso depende de las sospechas que uno tenga de qué enfermedad se trate. Ya el otro y súper importante, tomar siempre fotografías ya de los síntomas para después recordarse, porque a veces uno no puede tomar, o sea, lo ideal es también en el campo tomar nota de lo que uno está observando, pero a veces no es tan fácil porque uno anda con muchos materiales y no es tan fácil escribir. Entonces, la foto, tratar de tomar las mayores fotos posibles de la sintomatología que se está observando. ¿Ya? Entonces, esas muestras que yo tomo, tengo que tratar de, o si soy productor o si soy asesor, de mandarlo lo más pronto posible a un laboratorio, ¿ya? O si es la mismo fitopatólogo que está en el campo, también llevarse esas plantas lo más pronto posible, o si es que tiene que, por ejemplo, muestrear más de un día, después dejarla en un lugar fresco. Ya algunas muestras no es positivo refrigerarla, depende de la enfermedad, ¿ya? Hay algunas que las temperaturas muy frías afectan a la bacteria y al final no detecta la bacteria porque al final murió por el frío y era así la que estaba afectando a la planta. Entonces hay que ser también cuidadoso con eso. Lo mejores son lugares frescos, pero no tan fríos. Entonces, ya una vez en el laboratorio se realiza el aislamiento. Ya el procedimiento de aislamiento igual puede tener ciertas variaciones, ya también va a depender del tejido que uno va a procesar, ya porque a veces puede ser un tejido muy leñoso, puede ser una hoja, puede ser un tallo, puede ser incluso suelo. Ya, pero en líneas generales lo que se hace es una maceración del tejido, o sea, se corta en trocitos, ya, y se ponen una solución, puede ser de agua estéril o una solución salina también estéril. Ya esto tiene que diluirse, ya uno puede hacer diluciones consecutivas o hacer una dilución inicial y después hacer eh, otras diluciones más, ya porque a veces está muy concentrado el patógeno y a veces está más diluido, entonces también hay que ver de acuerdo a la sintomatología que se está observando. Ya, entonces luego de esa maceración, ya que el tejido tiene que estar un rato en contacto con el agua para que la bacteria, sobre todo porque hay bacterias, por ejemplo, que están en el sistema vascular y tienen que salir, por ejemplo, de un tallo y traspasarse a la solución. Entonces, normalmente se deja reposar, a veces se agita un poco, ¿ya? Y luego eh, se hace la siembra en medio de cultivo, ¿ya? Uno pone una cantidad pequeñita, ¿cierto? Algunos microlitros y esto se esparce, ¿cierto? Con esta asa de Drygalski normalmente, se esparce por toda la placa para que quede bien distribuido este líquido y que después se queden bien separadas las distintas colonias. ¿Ya? Y eso se pone entonces a crecer en una estufa. Ahora también, dependiendo de las bacterias, unas van a crecer más rápido y otras van a crecer más lento. Y también va a depender del medio de cultivo. En medio de cultivo, que son los no selectivos, donde crecen todas las bacterias, incluso hongo, ahí hay unas bacterias que crecen muy rápido,
Ya los medios que son selectivos, que normalmente tienen antibióticos y otras sustancias, normalmente la bacteria ahí crece un poco más lento. Entonces también tengo que estar observando eh, periódicamente el crecimiento de las bacterias, ¿ya? Porque a veces el patógeno crece más lento y otras bacterias que también están ahí en el tejido crecen más rápido. Entonces pueden tapar realmente el patógeno. Entonces hay que estar observando continuamente, ¿ya? Entonces, bueno, luego de eso, incluso yo puedo el primer día o el segundo día sacar algunas colonias, después volver a guardar la placa y después volver a sacar otras colonias. ¿Ya? Entonces voy aislando, ¿cierto? Normalmente lo que debería ocurrir es que si esta planta está enferma, debería tener una mayor concentración del patógeno, ¿ya? Por lo tanto, debería ser prevalente un tipo de bacteria que es la que debería estar causando la enfermedad, ¿ya? Ahora, hay veces que no es tan fácil diferenciar porque, por ejemplo, en pseudomonas, a veces hay muchas distintas especies de pseudomonas, ¿ya? Y son todas parecidas visualmente. Entonces hay que aislar varios tipos, ¿ya? O a veces hacer algunas pruebas adicionales para aislar realmente el patógeno, ¿ya? Entonces lo que se hace es que de este crecimiento, este primer crecimiento, porque aquí van a haber bacterias patógenas, no patógenas, saprófitas, a veces sale solamente la patógena, que es mucho más fácil, pero a veces sale mezclada. Entonces eso, las que yo tenga sospechosas, de acuerdo al cultivo, de acuerdo a lo que yo ande buscando, los síntomas, etcétera, voy a aislar entonces las colonias sospechosas y esas sí que las tengo que purificar porque aquí pueden estar un poquito mezcladas, ya a veces crecen dos muy cerca y están contaminadas, ya entonces tengo que aplicar esta técnica que es lo que se llama el estriado por agotamiento, ya en que yo tomo aquí un poquitito de bacteria y lo empiezo a esparcir, después normalmente lo que se hace acá es ir desinfectando esta asa de luz. Ya hago un primero aquí, la desinfecto, después tomo un poquito de ahí y me estiro para acá, la vuelvo a desinfectar, la vuelvo a desinfectar. La idea es que al final pueda llegar a obtener colonias individuales, ¿ya? Porque si esta estaba contaminada, aquí a lo mejor me van a quedar algunas metidas aquí entre medio del contaminante, pero lo que yo necesito ya va a quedar separada acá. Entonces, pues cuando ya está bien separada, yo esta la tomo, ¿ya? Y la vuelvo a estriar, pero ya pura. ¿Ya? Este es un paso súper importante de que la colonia tiene que estar pura y tiene que verse colonias individuales. ¿Ya? Es muy importante eso. Y cuando yo la tengo pura, pura, o sea, de este estriado, por ejemplo, podría requerir otro estriado, o a veces las bacterias también contaminadas y hay que hacer varios estriados hasta que yo tenga colonias que yo pueda observar individuales y que no esté mezclada con otra colonia. Entonces yo voy a obtener los aislamientos ya puros, ya aquí hay algunos que se observan las colonias, ¿cierto? Algunos que ya están un poquito pasaditos, porque también tengo que estar observando los estriados, porque si los dejo muchos días, también se van a empezar a sobrecrecer las bacterias, ¿ya? Y no se alcanzan a ver las colonias. ¿Ya? Entonces también que no se me pasen los días de crecimiento porque hay bacterias que crecen muy rápido, muy rápido. Y además que tienen una consistencia muy lechosa y es más difícil tener colonias individuales. Y hay otras que no, porque es mucho más fácil observar la colonia individual, ¿ya? Y como que no tiende a juntarse, es como son bien redonditas, etcétera. ¿Ya? Pero otras son más lechosas, y es así que cuesta a veces tener la colonia individual. ¿Ya? Bueno, cuando obtengo esto, tengo que describir cómo se ve la colonia. Ya me hago una tablita y le pongo un código, ¿ya? Como dice ahí, le tengo que dar un nombre a la cepa para diferenciarla. Entonces le pongo un código, el código ahí es a gusto del que aísla o del laboratorio
se le pone a veces un número correlativo, ¿ya? O a veces uno le pone el nombre asociado donde lo aisló, ¿ya? Ahora, la idea es que ojalá no sea un número ni un número ni un código muy largo, porque después uno tiene que hacer una serie de pruebas y a veces tiene que marcar tubitos y quedan los nombres muy largos y es complicado, ¿ya? O si uno tiene después una forma de identificarlo de otra manera, que mientras hace una prueba le pone un 2 3 4 pero igual es peligroso. Entonces, ojalá que los números no sean muy largos, o los códigos. Eh, bueno, entonces tengo que decir, por ejemplo, que las colonias, en este caso la colonia amarilla, y parece que por lo que se ve ahí son pequeñas, ¿ya? Así, una descripción general, por lo menos del color, el tamaño y la forma, ¿ya? Porque eso después nos va a ayudar, porque cuando vayamos haciendo los otros análisis, tiene que coincidir, porque si me dice que es una pseudomona y me sale una descripción de una bacteria que no tiene nada que ver, entonces algo pasó ahí en el camino y hubo una confusión. ¿Ya? Igual también tomarle fotos a las colonias, es súper importante porque también me sirve para eso. Después, por ejemplo, ya me identifica, vamos a ver más adelante que hago una identificación molecular, y si la identificación molecular me sale una cosa y yo y miro la colonia y me sale una cosa que no corresponde, tengo que repetir el análisis porque en algún minuto hubo una confusión. Entonces, ya que tengo esas colonias puras y ya bien descritas, paso a la parte de identificación. Bueno, el test como más básico que me permite diferenciar entre dos grandes grupos, ¿cierto? Es la tinción Gram, ya que eso uno lo aprende cuando está estudiando en los primeros años, ¿cierto? En que esto se basa en una de las características que vimos de las bacterias, que es la estructura de la pared, ¿cierto? Entonces, como tienen distintas estructuras, reaccionan en forma diferente a la tinción Gram, ya que es la aplicación de los colorantes, después una sustancia que fija, después otra que saca el color, pero solamente se lo saca a las gram negativas y las gram positivas ya queda fijado el color, y después pongo un color, agrego un segundo color de contraste para que no me queden las gram negativas transparentes y sea más difícil de observar. Entonces pongo este color de contraste, las vuelvo a teñir, pero de rosado, y las otras se quedan de color lila ¿ya? O morado. ¿Ya? Entonces, pues eso se mira el microscopio y se ve, por ejemplo, estas son las gram positivas y estas son las gram negativas. ¿Ya? Aquí tenemos algunos géneros de gram positiva, hay muchos más géneros fitopatógenos de gram negativas. Ya como ven acá, tenemos una lista bien larga, ¿ya? Y estas son algunas gram positivas que son fitopatógenas, ¿ya? O que algunos géneros son fitopatógenos. Ya, ahora, una prueba más rápida, porque a veces uno no hace el Gram tan directamente porque ya tiene alguna sospecha, ya como que conoce mucho la bacteria o uno ya está súper dirigido a encontrar una bacteria en específico, pero una prueba que también ayuda y que es súper rápida es la prueba del KOH, que también separa las Gram positivas de las Gram negativas y es un test mucho más simple. Ya, ahora, a veces quedan dudas y se requiere igual hacer la prueba tradicional con las coloraciones, ya, pero a veces es muy evidente y eso te ayuda a veces porque hay colonias que son muy parecidas, pero algunas son gram positivas y otras gram negativas. Y si yo ando buscando la una o la otra, ya me permite hacer una separación y obviamente que después tengo que seguir eh, con otro análisis complementario, ¿ya? Pero por lo menos te permite separar. ¿Ya? Y esto es que en un portaobjeto, como se ve acá, se pone una gotita ya de una solución de KOH al 3%, y después, bueno, nosotros lo hacemos así, con una punta estéril, tomamos un poquito de colonia de la bacteria y es como que uno lo empieza aquí a diluir, empieza a pone la colonia ahí con la punta, como que la trata de diluir, y después de revolverlo bien, levanta la punta, ¿ya?
Entonces, si se forma este hilito, como se ve aquí, porque se hace como un chicle, ¿ya? Si se forma este hilito, quiere decir que es gram negativa, ¿ya? Y si no, si uno mezcla, mezcla, mezcla y levanta la puntita y levanta la puntita y no se pega, no se pega, es gram positiva, ¿ya? Y como dice aquí, si está dudoso, que a veces como que está, pero no está, y necesito saber el gram, tengo que hacer la otra prueba con las coloraciones. ¿Ya? Lo otro es que incluso yo en la fase anterior, en la fase de aislamiento, ya puedo utilizar distintos medios de cultivo para que me facilitan la separación, por ejemplo, de una bacteria en particular que yo ando buscando, ¿ya? Entonces, ahí tienen que ver qué bacteria es la más probable que ustedes van a aislar o la que andan buscando en forma particular, etcétera, para elegir el medio. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos unos medios que son específicos para Clavibacter, ¿ya? Tenemos este otro medio que es el que es donde se ve la fluorescencia para Pseudomonas, ¿ya? Tenemos este otro medio que se utiliza para Santomonas para Santomonas campestris, porque estas diluyen el, eh, el almidón, ¿cierto? Entonces quedan como esos halos alrededor, ¿ya? Y toman esa coloración, o sea, las santomonas son amarillas, pero en este medio, como tiene una coloración azul, se ven casi azul verdoso, ¿ya? Azul verdoso y además con ese halo que es por la degradación del almidón, ¿ya? Y aquí tenemos otro que tiene tetrasolio que se utiliza para Ralston. Después tenemos, también dijimos que las bacterias tienen distintas actividades enzimáticas, distintas necesidades nutricionales, ¿ya? Y en base a eso se hacen también distintas pruebas bioquímicas, ¿ya? O de actividad enzimática. ¿Ya? Hay un test que es muy clásico que se llama el LOPAT, que se utiliza para la pseudomonas fluorescente, ¿ya? Donde son 5 pruebas y de acuerdo al perfil que tenga, si es positivo o negativo, puedo clasificar la especie de pseudomonas, ¿ya? Entonces, en la prueba LOPAT, ¿ya? Eh, que es la prueba de Levan, de la oxidasa, la papa, ya la arginina y la reacción de biosensibilidad en tabaco. ¿Ya? Y como les digo, depende, por ejemplo, aquí puede ser positiva, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, y de acuerdo a ese perfil de las 5 pruebas, puedo clasificar qué especie de pseudomonas es, ¿ya? Algunas de estas pruebas igual sirven para otras bacterias, ¿ya? Es como clásico para la pseudomonas, pero algunas de las pruebas, como digo, pueden ser utilizadas para otras. Bueno, tenemos, por ejemplo, otras pruebas, que estos son algunos ejemplos, son muchas las pruebas, ¿ya? Esta es una catalasa, esto es degradación de celulosa, ¿ya? También hay unas pruebas específicas, por ejemplo, para pseudomonas que se utilizan las vainas de porotos verdes, ¿ya? Donde se pone una gotita y se hace una necrosis, es una pseudomonas patógena, ¿ya? Y esta también es en papa, pero que se utiliza similarmente a este test, ¿ya? Pero en este caso aquí lo que se inoculó fue una Pectobacterium o una Diqueya. Por eso le decía que estos sirven, por ejemplo, esta prueba también se utiliza para muchas distintas especies, la de hipersensibilidad en tabaco. Y hay muchas pruebas más. Ya, bueno, como cuando uno está clasificando o identificando una bacteria, a veces hay que hacer muchas pruebas que están descritas, ya se han generado ciertas especies de kits, ¿cierto? O estas pruebas que ya vienen muchos test en una sola plataforma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos estas dos que son como las más usadas, que es el Biolog, ¿ya? En que uno hace una suspensión bacteriana, estas placas vienen ya preparadas con distintas, por ejemplo, de necesidades nutricionales, actividades enzimáticas, vienen como en cada uno de los pocillos, ¿ya? Entonces, esta placa completa es para una cepa, ¿ya? Entonces, de acuerdo también a esto, y toma una coloración si es que es positiva la respuesta. Entonces también, de acuerdo al perfil
de las coloraciones, después se va a una base de datos que la vende la misma compañía, ya esto también se lee en cierto equipo, toda la preparación tiene su protocolo, ¿ya? Y después, como decía, esto se lee en un equipo y después se compara con una base de datos y uno puede hacer también una clasificación. Ya, lo mismo acá, que son las pruebas API, que también vienen muchas reacciones distintas y que uno pone una suspensión bacteriana en cada uno de los pocillitos y también da ciertas reacciones y eso también uno lo compara con una base de datos y puede hacer una clasificación, ¿ya? O caracterización a veces también de la bacteria. No solamente para identificación, también puede hacer caracterización de las distintas actividades enzimáticas que tiene una especie o una cepa en particular. Ya otra prueba que también nos permite a veces separar en grandes grupos o a veces una especie en particular son los crecimientos a diferentes temperaturas. ¿Ya? Por ejemplo, en las pseudomonas, esto a veces sirve porque nos aparecen muchas pseudomonas en una placa y hay algunas que crecen a mayores temperaturas y otras no. Entonces, uno puede sembrarlas en las placas y las pone a temperaturas mayores, ¿ya? Y algunas van a crecer y otras no, entonces ya hago una separación, ¿ya? Como dice acá, algunas pseudomonas, algunas crecen a 37 y algunas enterobacterias, y hay otras que soportan mayores temperaturas aún, de 40, ¿ya? Como esas otras que se nombran acá. Entonces, también una prueba complementaria que a veces nos sirve para separar. Y bueno, lo que más se utiliza actualmente son los métodos moleculares, ¿ya? Pero siempre es bueno tener la complementación de otras pruebas porque siempre pueden ocurrir errores, ¿ya? En las manipulaciones. Entonces, todo me tiene que cuadrar, o sea, el aislamiento tiene ciertas características, me tiene que coincidir con la prueba bioquímica, que puedo hacer algunas, no necesariamente todas, ¿ya? Y me tiene que coincidir con el resultado del análisis molecular, ¿ya? Entonces, todo es un complemento y así estoy muy, muy seguro de que es realmente ese el patógeno que estoy identificando y el que también se tiene que relacionar con los síntomas que estoy observando en el campo, ¿ya? Entonces, bueno, lo más clásico, el famoso PCR, que también tiene distintas variaciones, ya que consiste en amplificar ciertas zonas específicas del ADN, ¿cierto? Del genoma de la bacteria. Entonces, que si lo encuentro, si encuentro esa zona específica que es para un patógeno en particular, quiere decir que es esa bacteria, ya que vamos a ver que a veces voy a necesitar secuenciarlo y otras veces no, porque son específicos. Ya, entonces tenemos, bueno, de los tipos de PCR, tenemos el PCR tiempo final o también que se le dice PCR convencional, el del tiempo real o cuantitativo y últimamente se está trabajando con PCR digital. Ya, entonces lo primero es, por ejemplo, si ya no existe para todas las especies bacterianas, pero para algunas especies hay partidores específicos. O sea, si yo uso esos partidores que me detectan muy específicamente una especie, si me amplifica, si me sale la bandita después en el gel, ¿ya? Entonces, eso va a depender, a veces como ustedes saben, hay bacterias que tienen, además de la especie, tienen patovar o subespecie. Algunas partidores puede que lleguen solamente hasta la especie, otros pueden ser más específicos todavía, incluso llegar al patovar o a la subespecie. Ya, eso, ahí hay que ver si están disponibles esos partidores. Ya, entonces, bueno, lo que se hace es cuando yo ya tengo la bacteria bien purificada, ¿cierto? Tomo un poquito de biomasa, ¿cierto? Y aquí, bueno, se pueden hacer distintos procedimientos. Puede hacerse incluso con un cultivo, ya yo pongo la bacteria a crecer
¿ya? Y al otro día en un cultivo líquido, y en ese cultivo líquido al otro día yo saco un poquitito y ya lo pongo con la mezcla que se va a utilizar para hacer el PCR. O se puede hacer una extracción, entre comillas, muy simple, que es hervir las células, o sea, ponerlas a alta temperatura y para romper las células y que se libere el ADN y usar esa muestra, ¿ya? Bueno, de hecho, cuando uno usa el cultivo sin hacerle el tratamiento térmico previamente, cuando uno hace el PCR, la pone un tiempo más largo en el primer proceso de desnaturalización, que son de 95 grados Celsius, lo alarga un poco para que se rompan las células, ¿ya? Si lo hace antes, ese precalentamiento anterior, no necesita alargar ese periodo, ¿ya? O hacer, también utilizar kits, ¿ya? Cuando uno necesita un ADN más íntegro, ¿ya? O hay, hay también bacterias que son bien difíciles de romper las paredes, ¿ya? Sobre todo las gram positivas. Entonces, a veces ese método de calentar no las rompe mucho, queda muy poquito ADN disponible para la prueba. Entonces, a veces sí es necesario utilizar un kit. Estamos hablando para el PCR convencional, ¿ya? Cuando uno ya, vamos a ver más adelante que si quiere secuenciar el genoma completo, ahí ya sí necesita un kit. Entonces, hace el procedimiento de extracción elegido, ¿ya? Obtención de ADN, después se hace las mezclas, ¿cierto? Con los distintos componentes del PCR, hace la amplificación en un termociclador y después observa los resultados. ¿Ya? Y esto como es compartidor específico, que si me da la banda, es, si no me da la banda, no es. ¿Ya? Siempre tengo que complementarlo con una prueba donde me amplifique sí o sí. ¿Ya? Normalmente se hace con el 16S, que todas las bacterias tienen que amplificarlo, y se hace con el partidor específico, al mismo tiempo, con el mismo extracto, ¿ya? Para asegurarse de que había ADN, ¿ya? Porque puede que yo haga una extracción simple y no tenga ADN y después me da negativo y eso quiere decir que no era porque no estaba, sino que porque la cantidad de ADN era muy baja o no se pegó ahí bien los partidos. Ya entonces me tengo que asegurar de que sí haya el ADN suficiente con, por ejemplo, un 16S. Ya, otra cosa que se hace, que a veces en complementario también al anterior, que uno siempre tiene que estar bien seguro de lo que está diagnosticando, ¿ya? No es una cosa así superficial. Uno, por ejemplo, una empresa le está pidiendo, oye, dime qué es lo que es esto, o uno a veces va a hacer un reporte científico, tiene que estar súper seguro de lo que está reportando o de lo que está diagnosticando. Entonces, eh, a veces complementario a esa identificación con gen específico, ya me salió positivo ya, pero igual se hace la amplificación y secuenciación del 16S, ¿ya? Se sigue el mismo procedimiento al PCR, pero con la paso adicional de que es de ese producto del PCR, ya lo que yo obtuve, normalmente se manda a un servicio de secuenciación, ya que en Chile ya hay y no es tan caro, ¿ya? Se puede hacer, no es difícil y es rápido porque en una semana tienen los resultados. Ya, entonces mando ese producto PCR, la misma empresa se ocupa de purificar ese ADN y de secuenciarlo, y después ellos envían una secuencia, ¿cierto?, en un archivo, y uno lo que hace es esa secuencia, contrastarla con una base de datos que es la más utilizada, hay otras también, pero la más utilizada, ¿cierto?, es la de la NCBI. Entonces uno hace lo que se llama un blast, ¿cierto? Que mete la secuencia y en la misma base de datos te busca cuáles son las secuencias que están en la base de datos que se parecen más a la tuya. Y te da un resultado con un porcentaje de identidad. ¿Ya? Y también uno puede, con esa información, también puede comparar con otras secuencias y hacer árboles filogenéticos para comprobar cuál es la especie que ya está determinada que más se parece a lo que es tu cepa. Y ahí hacer una identificación y puede complementar
como dije, con el análisis anterior, ya que es de un PCR que la respuesta es sí, no. ¿Ya? Y aquí ya vamos a ver específicamente la especie, ¿ya? Lo que pasa es que además son las dos complementarias porque el 16S también, principalmente en la mayoría de los casos, solamente permite determinar género, ¿ya? Porque dentro de las especies del mismo género tienen secuencias a veces muy parecidas del 16S, entonces no es tan confiable, ¿ya? En otros casos no hay muchas posibilidades y sí el 16S te permite detectar especies, pero en la mayoría de los casos tú estás seguro del género, ¿ya? Pero además ya tienen dos cosas, o sea, tienen la cepa, la colonia, las características de la colonia, tiene el PCR específico, tiene el 16S, ¿ya? Bueno, pero en algunos casos igual a veces se requiere un análisis adicional que vamos a ver más adelante, de secuenciar más genes. Ya, bueno, después tenemos la PCR en tiempo real o cuantitativa, que el principio es el mismo del PCR convencional o de tiempo final, ya, y desde el punto de vista del diagnóstico, o sea, también es sí o no, pero la gracia de esto es que, como dice el nombre, en tiempo real, o sea, yo puedo ir observando cómo se va amplificando eh, el segmento. ¿Ya? Esto es en base como a sondas y fluoróforos, ¿ya? Hay distintos tipos de PCR cuantitativa, ¿ya? Y lo que es, después al final, bueno, se hacen en estos equipos más sofisticados y yo puedo ir observando las curvas de cómo va amplificando ese segmento que yo ando buscando, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, así como súper en simple, acá si es negativo no me va a amplificar nada y si es positivo me va a mostrar una curvita, ¿ya? Entonces se tienen que poner muestras controles, tiene todo un protocolo, pero al final el resultado que yo voy a observar, ¿cierto? Es, en líneas generales, esta curva si es positivo y esta si es negativo. Y esto es una cuantificación, pero es con respecto a un estándar, ¿ya? Por eso hay que poner un estándar y si se sobre el estándar es positivo, ¿ya? No es cuantitativo eh, en el concepto así estricto, que eso lo vamos a ver que sí es el PCR digital, que vamos a ver a continuación. Este es con respecto a un estándar. Bueno, este método se utiliza ya bastante, aunque es más complejo y requiere equipos más caros y también reactivos, pero ya se está utilizando bastante. Y este es el PCR digital, que como dice ahí, es una cuantificación absoluta, ¿ya? O sea, realmente te está contando cuánto ADN hay ahí. Ya, también en líneas generales consiste en que también, bueno, siempre hay una extracción de ADN que está normalmente ya con kit porque tiene que estar más puro el ADN, ¿cierto? Y lo que pasa aquí que se pone como en una placa, ya que tiene uno como unos pocillos, pero estos pocillos son ínfimos, ¿ya? Eh, y en cada pocillo va a caer una molécula de ADN. Ya, entonces yo como que tomo una gotita y esto se esparce aquí en la placa, ya, entonces aquí va a depender, pues mientras más ADN haya, más pocillos van a quedar llenos, ya, y mientras menos ADN haya, menos pocillos van a quedar llenos, ya, entonces después se hace la amplificación por PCR, esa ya es el mismo principio, y obviamente que va a amplificar solamente los pocillos que tengan el ADN que yo ando buscando, ¿ya? Entonces aquí muestran la figura, que los que están en azulito, ¿cierto? Son donde amplifico, ¿ya? Entonces ahí me va a dar, bueno, si aquí no hay nada del ADN que yo ando buscando, me van a quedar todos los pocillos en blanco, pero si hay ADN, van a quedar algunos pocillos azules y mientras más ADN haya, más pocillos azules va a haber, ¿ya? Y eso después te da un resultado que se puede interpretar. Y aquí sí que es cuantificación absoluta porque yo realmente en cada uno de los posibles hay una molécula, entonces yo
se puede decir realmente la concentración. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta ahí es respuesta sí o no y que puede ser o no, se puede cuantificar o no. ¿Ya? En el convencional no se puede cuantificar. Bueno, se cuantificaba antes por la intensidad de la banda, pero es muy poco exacto. ¿Ya? Pero sí en el PCR cuantitativo, pero una cuantificación con respecto a un estándar, y el PCR digital sí que es una cuantificación absoluta. Bueno, en algunos casos, como les decía, sobre todo en esas cepas que tienen patobar, por ejemplo las pseudomonas, son bastante complejas de clasificar. También hay unas enterobacterias que son bien difíciles de diferenciar, ¿ya? Porque todas las enterobacterias, incluso de distintas especies, son muy similares, ¿ya? Y más encima, dentro de una especie, perdón, dentro de un género, las distintas especies también son bien difíciles de diferenciar con el 16S, ¿ya? Entonces, aquí sí que se requieren pruebas adicionales de secuenciar otros genes, ¿ya? Entonces, a esto se le llama análisis multilocus, porque a los locus refiriéndose a que son distintos lugares del genoma, que son en realidad distintos genes en algunos casos y otros son secuencias repetitivas, ¿ya? También cuando uno hace una identificación, a veces van a requerir analizar, aparte del 16S, uno o dos genes adicionales. ¿Ya? Con eso ya está listo para la identificación. Pero estos análisis también se utilizan para ver, por ejemplo, variabilidad dentro de una especie. O sea, distintas cepas que yo, por ejemplo, colecté en distintas regiones o de distintos hospederos, compararlas entre ellas si son todas iguales o se diferencian. Pero ahí sí que ya se requiere secuenciar un mayor número de genes, ¿ya? Entonces, dentro de estos análisis multilocus está lo que se llama el MLCA, el MLCT y el MLBA. ¿Ya? Primero el MLCA, que esa es la sigla en inglés, ya que se basa en la amplificación ya de entre 4 a 7 genes esenciales o también conocidos como housekeeping, que son genes que son esenciales para la vida de la bacteria, ¿ya? Eh, y que en general son bastante estables, pero a veces tienen un cambiecito, una mutación, ya que a veces nos permite ver la diversidad dentro de una especie, ¿ya? Y otras veces no, otras veces son muy iguales, y si uno quiere hacer un análisis de diversidad, tiene que utilizar otro método que vamos a ver más adelante. Entonces, mira, ojalá que fueran la mayor cantidad posible, ¿ya? Pero 4 o 5 ya algo de información te puede dar. Entonces, lo que se hace es amplificar primero esos 4 a 7 genes, ya se amplifica, se secuencia cada uno de esos pedacitos que se amplificó y después cada una de esas secuencias se pega una como seguida de la otra, te da como una secuencia grande y esa la comparas entre tus distintas cepas o con cepas de referencia, ¿ya? Entonces, como ya tienes una secuencia bien larga y además de distintos lugares del genoma, eso te permite, primero, diferenciarla de otras especies e incluso a veces diferenciar cepas dentro de la misma especie. Ya, bueno, con esas informaciones se pueden construir distintas gráficas, ya la más tradicional, ¿cierto?, es hacer este tipo de árboles filogenéticos. Siempre comparándolo con especies, con secuencias de referencia, ¿ya? Que, por ejemplo, con cepas tipo o con cepas que normalmente se usan de referencia en las publicaciones, ¿ya? Después tenemos el sequence type, ¿ya? Que es con la misma información anterior, de los mismos genes housekeeping, la misma secuencia de genes housekeeping, pero en vez de usar la secuencia, a cada secuencia que es distinta a la otra, se le asigna un número,
Ya, por ejemplo, uno de los genes que más se utiliza para hacer estos análisis es el gen de la girasa, el GIR-B, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo 20 cepas distintas, pero son todas de la misma especie, ¿ya? Pero, por ejemplo, ya analicé la cepa uno, la 2, la 3, tienen la secuencia igual, pero ya la 4 tiene un nucleótido distinto, ¿ya? Entonces, a esas tres primeras le pongo uno. Esta que tiene un nucleótido distinto le pongo dos. Después me aparece otra más abajo que tiene otro nucleótido distinto, le pongo tres, ¿ya? Entonces, todas de la misma GIR-B, cada uno de los que tenga una secuencia con alguna diferencia, le voy asignando un número, ¿ya? Y como se hace para varios genes, entonces me va a quedar también un perfil, ¿ya? Para el GIR-B me va a quedar uno, dos, tres tipos distintos de secuencia, por ejemplo. Después secuencio otro, como el RPOB, por ejemplo. Y a lo mejor tengo dos tipos nomás de secuencia en el RPOB y se van cambiando los números. Entonces al final me va a quedar por ejemplo, si analizo 5 genes, me va a quedar una combinación de 5 números, ¿ya? Y con esas combinaciones también puedo hacer distintas gráficas que me van a permitir ver las relaciones entre las cepas y entre mis cepas, por ejemplo, y cepas que yo estén en las bases de datos. ¿Ya? También puedo establecer esas relaciones y puedo establecer relaciones con cepas de otros países, etc. Entonces, también hay distintas gráficas. Este es un ejemplo de una gráfica que me permite ver cada uno de esos puntitos una cepa y yo puedo estar viendo cómo se relaciona con otras cepas. ¿Ya? Y a veces, como les decía, los genes housekeeping son muy conservados y si yo quiero hacer un estudio poblacional y los genes son todos la tienen igual, no me sirve para eso. O sea, me sirve para identificarla, sí. Son como muy buenos elementos para identificación. O sea, va a decir que es la bacteria tanto, tanto. Pero si yo quiero hacer un estudio poblacional, a veces esos genes no me sirven porque no tienen suficiente variación. Entonces se usa este otro método, que es el MLBA, ya que se trata de secuencias repetitivas dentro de los genomas, ¿ya? Los genomas en general, ¿cierto? Hay secciones del genoma que tienen secuencias repetidas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta secuencia que es citosina, adenina, timina, ¿ya? Y lo tiene varias veces. Aquí lo tiene una, dos, tres, cuatro veces, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que cuando se está duplicando el ADN, a veces se equivoca la polimerasa y porque tiene tanto repetido y a veces lo pone 4 veces, no, o a veces lo pone 6 veces. ¿Ya? Y eso nos permite, y eso después esta bacteria se va a multiplicar, ¿cierto? Y va a transferir a las nuevas bacterias esa característica. Entonces uno puede también relacionar, eh, por ejemplo, de dónde apareció una mutación y eso a lo mejor se fue a otra región o diferentes formas de distribución de acuerdo a ese número de repetición. ¿Ya? Uno puede hacer ese tipo de asociación. ¿Ya? Y también se construyen unas gráficas bien bonitas, como esta, por ejemplo, ya de las distintas, por ejemplo, en cantidad de cepas que tienen, por ejemplo, una cierta cantidad de repeticiones, ¿cierto? Mientras más grande el círculo, más cepas, ¿ya? Y acá, por ejemplo, son de distintos orígenes, ¿ya? Por ejemplo, este tipo que tiene tantas repeticiones se encontró en Chile, en Europa, ¿cierto? En China y en Nueva Zelanda, ¿ya? En cambio, este otro tipo se encontró solamente en China, ¿ya? O este otro tipo se encontró solamente en Corea, ¿ya? Entonces, vemos que, por ejemplo, este es como el tipo que está más distribuido en distintos países. Y lo puede incluso asociar a otras características más que esté observando.
Ya. Entonces, esa como sección, tuvimos la primera la sección PCR, que es más de bien de sí o no. Ya después tenemos las secciones que amplificas ciertos genes específicos, que partiendo del 16S, que es el más básico, o genes housekeeping, ya que también esa secuencia me permiten hacer una identificación más segura de la especie o del patobar, ¿ya? Y también nos permiten hacer estudios de variabilidad entre cepas o relacionarlas con el origen o con el hospedero, etc. Y después tenemos esta otro que es ya más nuevo, ya no se usa normalmente todavía como una forma de identificación de rutina, porque se requiere más inversión y además más trabajo, porque hay que hacer todo un trabajo bioinformático más complejo, pero eh, cada día los métodos de secuenciación son más rápidos, son más exactos y son más baratos. Entonces, también podría ser en un futuro utilizado en forma más masiva, ¿ya? Entonces, uno puede mandar a secuenciar el genoma completo de la bacteria. O sea, ahí está ultra seguro de qué especie, patobar, etcétera. Puedo estudiar muchas cosas ahí ya de la bacteria, ¿ya? Entonces, uno puede secuenciar, como decía, tienes que hacer una extracción de ADN, ahí sí ya eh, más cuidadosa, digamos, ¿cierto? Normalmente se usan unos kits, hay distintos tipos de kits también, dependiendo de la plataforma también donde vaya a secuenciar, porque hay plataformas que requieren que el ADN esté muy íntegro, y ahí son unos kits más complejos y también más caros, ¿ya? Pero obtienes una secuenciación ya muy completa, ¿ya? Y con pedazos grandes, etcétera. Y otras plataformas que permiten secuenciar con un ADN no tan íntegro, o sea, puede ser un kit un poquito más barato, pero claro, te dan el genoma en muchos pedazos. Entonces ahí podría perderse en algo de información. ¿Ya? Entonces, las plataformas más utilizadas son estas, Illumina, PacBio, Nanopore. A veces se usan complementarias, se hace más de una para tener el genoma mucho más robusto, ¿cierto? Y bueno, como decía, cuando uno normalmente hace la extracción en su laboratorio, manda a una empresa o a una universidad a secuenciar el genoma completo y después viene la parte ellos te entregan pedazos, ¿cierto? Y hay que hacer un trabajo bioinformático para ensamblar los genomas, ¿ya? Y después cuando ya están los genomas ensamblados, ahí uno puede llegar a distintos niveles, a ensamblarlo completamente o pedazos. Y dentro de esos pedazos buscar los genes, ¿ya? Que eso se llama anotar el genoma, ¿ya? Y ahí hay distintas herramientas bioinformáticas y muchas personas que ya se han especializado en esta parte de, la, de los ensambles y anotaciones y otras herramientas bioinformáticas. Después, bueno, con los genomas se pueden hacer miles de cosas, ya estudiar ciertos genes de interés que yo tenga, pero con las bacterias hay muchas cosas, puedo dedicarme a distintas temáticas. Ya, pero en el caso de la identificación, lo que normalmente se hace son estas gráficas, que son como que se le llama ANI, ya, y donde se pone el genoma completo y se compara con otros genomas de referencia y la coloración aquí, mientras más rojito oscuro, más parecido, ¿cierto? Y mientras más claro, está más alejado. Y también me permite entonces comparar entre distintos genomas entre las cepas que yo tenga y con cepas de referencia. Y también se puede hacer, si yo ya tengo el genoma, no necesito, por ejemplo, secuenciar gen por gen para hacer, por ejemplo, un MLCA, sino que yo ya tengo el genoma, busco esos genes, busco los genes housekeeping y también puedo hacer un MLCA con información genómica.
Y como a lo mejor ahí puedo hacer muchos más genes, porque ya tengo el genoma completo, y estoy más segura. ¿Ya? Y la técnica que también se está utilizando últimamente, por ahora principalmente para virus, porque son genomas más chiquititos, eh, es el Next Generation Sequencing, o NGS, en que aquí la gracia que tiene es que uno hace una identificación directo desde el extracto de planta, ¿ya? Entonces uno, por ejemplo, toma una muestra con una sintomatología, hace una extracción de ADN de ahí directa, ¿ya? Y puede detectar muchos patógenos al mismo tiempo, ¿ya? Porque busca ciertos ADN específicos y si le aparecen, quiere decir que está presente en esa muestra ese patógeno, ¿ya? También tiene toda una plataforma donde se realiza varias análisis bioinformáticos y finalmente te da el diagnóstico, ¿cierto? Que puede ser uno o más virus, por ejemplo, que están presentes. ¿Ya? Ese es como el aspecto positivo, que primero que no hay que aislar, ¿ya? Y segundo que te permite identificar si hay varios patógenos al mismo tiempo, ya que, por ejemplo, los virus puede haber infecciones de varios virus al mismo tiempo, bueno, las bacterias también. Bueno, hemos visto así bien en general em, todas las eh, herramientas que existen ya para identificar las bacterias, poner, bueno, los protocolos de muestreo, los protocolos de aislamiento y las pruebas desde lo más básico a lo más complejo y lo más moderno, pero siempre uno tiene que revisar con la, con la bacteria que está trabajando o con las posibles, con los potenciales bacterias que puede encontrar en una muestra. ¿Ya? Entonces, oye, a veces se va encontrando con cosas nuevas. Entonces, aparte de buscar en los papers, ya hay algunos libros o información online que nos sirve como guía para identificar las distintas especies. Ya los libros más utilizados, este es la guía de laboratorio para la identificación de bacterias fitopatógenas, ¿cierto? Que es del CHAP. Este libro se usa mucho, ya tiene varios años ya, pero todavía es muy útil como herramienta, por lo menos para partir. Después uno puede buscar información complementaria más moderna. Y también hay este otro libro que es específicamente para bacterias que se transmiten por semilla o también por material de reproducción vegetativa. Este es más nuevo, ¿ya? Y también online pues, tenemos estas dos herramientas también. Eh, la página web de la EPO también uno puede buscar, eh, tienen algunos boletines, no para todas las bacterias, sí, pero para las más importantes, que este es un sitio de Europa, eh, tienen también protocolos de identificación de esas bacterias. ¿Ya? Y este otro también específico, el de la ISF, que también es específico para bacterias que se transmiten por semilla, también tiene métodos para la identificación. Y todo el protocolo eh, de aislamiento, específicamente sí para bacterias que están en la semilla. Son súper buenas todos estos protocolos. ¿Ya? Y si no están en estos, ya hay que buscar en algunas publicaciones. ¿Ya? A veces aquí están como las metodologías más generales y después uno puede buscar, por ejemplo, porque van apareciendo nuevos partidores que son más específicos. Entonces, igual hay que revisar algo más de bibliografía. Así que bueno, eso en general de la identificación. Espero que les sirva como herramienta y quedamos hasta un próximo video.